amigos, bienvenidos a Vida Visión TV, sí señor, el canal de televisión evangélica de la Costa del Sol. Aquí estamos en Encuentros con la Historia, no en la tercera fase, sino en la historia, que es la real, la verdadera. Y aquí estamos, como siempre, con nuestro doctor y pastor Juan Manuel Quero. Querido Juan Manuel, bienvenido. Hola Juan Carlos, gracias. Aquí estamos, una vez más. En la tercera fase. En la tercera fase. Sí, porque ya llevamos 2 programas sobre Krauss, Sí, ¿verdad? Este sí, personaje alemán que ejerció tanta influencia en la sociedad y en la enseñanza y en la escuela, ¿verdad? Y bueno, ¿tuvo discípulos, tuvo seguidores este personaje tan notorio? Innumerables. En realidad tuvo muchos epígonos, muchos discípulos, muchos seguidores. No solamente en Alemania, donde muchos iban a aprender de todo el movimiento que se estaba generando, de toda la revolución que se estaba dando, que se daría en toda Europa, pero también aquí en España. Aquí en España también tuvo seguidores muy importantes. Recordemos que lo que creó Krauss fue una revolución que iba, digamos, a dar un impulso a todos los países. ¿Y cómo se transmitía esto? Porque ahora tenemos las redes sociales que van volando. Entonces, ¿cómo se transmitían las ideas de Krauss y cómo forjaba escuela en distintos países? ¿Cómo se movía la cosa? No, tenemos que olvidarnos de cómo entendemos hoy las cosas a cómo eran antes. Había que viajar, tener encuentros en las universidades, encuentros los cuales las personas que eran enviadas, que eran como embajadores de los diferentes países para ver qué ocurría, estuviesen allí. Vale. Y de España vamos a ver que irían también algunas personas. Y como era algo revolucionario, que revolucionó todo el mundo. Claro, cambió la mentalidad. Cambió la mentalidad en muchos aspectos. De hecho, en España se produjo lo que nosotros llamamos desde la perspectiva de protestantismo la segunda reforma protestante, que se dio en el año 1869, a mediados del siglo XIX, tiene que ver mucho con todo esto, porque fíjate que es que en España nunca hubo una constitución donde hubiese libertad religiosa. Ni la Pepa. Ni la Pepa, tristemente, ni la Pepa, que fue la primera constitución que en el 1812, en ese ambiente de la Revolución Francesa y demás, se confecciona, tampoco recoge la libertad religiosa. Sería precisamente con la gloriosa, la revolución de la gloriosa que se recogería. Pero es que precisamente todo ello surge con esos principios del krausismo que se traen a España y contribuyen a un enfoque diferente de libertad, de valorar a las personas individualmente, independientemente de su estatus social. Y en ello surge la segunda reforma protestante, porque en ese ambiente de libertad religiosa se empieza a predicar el Evangelio en España. Ajá. La primera reforma del siglo XVI en España, la Inquisición, la amordazó totalmente, todo el mundo tuvo que salir fuera. Y por eso se habla de una segunda, ¿no? ¿Y quiénes fueron los protagonistas en esa segunda? Bueno, ahí podríamos hablar de... Pero había algún cabecilla, se habla de Lutero, que efectivamente no fue Lutero, sino que hubo muchísimo más, pero... Bueno, vamos a hablar luego, si te parece, de algunos seguidores, porque algunos también podríamos considerarlos como, de alguna manera, también discípulos de Krauss, fueron también quienes estuvieron allí. Pero podríamos hablar de muchos. Hay uno que es malagueño, que seguramente tú has oído hablar bastante de él, que es Matamoros. Manuel Matamoros. Bueno. Pues es uno de ellos. En la parte de aquí de Málaga estamos hablando de esos años. Estamos hablando de Vizcarrondo, estamos hablando... Bueno, en realidad son muchos. Claro. Mencionaremos ahora en un momento algunos, porque se formaron realmente comunidades en diferentes lugares de España para que el Evangelio se conociera, porque no se conocía, se cerraron las puertas para que se produjera esa, digamos, línea de buscar a Dios
en cada una de nuestras vidas, y no una religión, que era lo que había antes. Menciona en el libro algunos seguidores de Krauss o gente que tuvieron una influencia muy grande de él, y habla de Julián Sanz del Río. Sí, vamos a hablar de algunos, yo creo que por lo menos mencionarlos, porque Julián Sanz del Río fue un personaje muy importante en el mundo intelectual de España, y era uno de los discípulos de Krauss. Fue enviado a Alemania para precisamente ver qué pasaba allí, estudiar allí todo lo que tenía que ver con estas nuevas enseñanzas. Él fue profesor de lo que entonces se llamaba la Universidad Central en Madrid, lo que hoy es la Universidad Complutense. Y bueno, se dio cuenta de todos esos principios de libertad religiosa, de que el hombre se pudiera desarrollar individualmente a la luz también de lo que es la necesidad de otras personas en convivencia, y llegó a la conclusión de que la religión no podía ser impuesta, que tenía que ser algo, incluso él decía, racional. Eso es y no nos olvidemos de que la Biblia nos dice que a Dios le agrada un culto racional. Es decir, que uno sepa qué está dando a Dios, claro, que no sea un mimetismo, que no sea el hecho de que me han contado y entonces yo hago, no, que tú lo vivas. claro. Y eso se lo trajo Julián Sanz del Río a España, y en la universidad, que él era profesor, comenzó a enseñar todo lo que tenía que ver con el krausismo. Interesante. Y fue muy, muy importante. Fernando Castro también lo mencionas en el libro como Sí. un seguidor, ¿no? En realidad, Fernando Castro tuvo mucha relación con Julián Sanz del Río. Aprendió también de Julián, de todo lo que él trajo de krausismo. Se dio cuenta de que se le abría una puerta tremenda, porque él era una persona muy religiosa. Era franciscano, ¿no? He leído. Era Gilito, que como se llamaban los franciscanos. Era franciscano, era presbítero, y de hecho... Franciscanos los que se rapaban la coronilla, ¿verdad? La tonsura esta... Bueno, en realidad él se apartó del catolicismo en el momento en el que empezó a moverse en la libertad que entendía que Dios daba, y que no fuera esas reglas, esas normas, ese sometimiento, esa manera de... La Inquisición ya había bajado su intensidad, ¿no? Luego había un poquito de más... Todavía había. Todavía había. Todavía había. De hecho, hasta muy posteriormente, aunque ya se hubiese terminado, los efectos se seguirían dando. De hecho, habría incluso pastores protestantes ya hasta en el siglo XX, que estamos hablando de la Segunda República, serían encarcelados y morirían. Hasta 3 días hace de eso, ¿eh? Sí, pero por eso te digo. Pero en realidad aquí lo que podemos ver con Fernando de Castro, a mí me llama mucho la atención, es que él llegó a ser... a Julián Sanz del Río le propusieron ser el rector de la Universidad Central, que era prácticamente la primera y única universidad que había en España. El rector era el jefe, ¿no? Era el que dirigía todo. Y él dijo que no, que prefería que fuese Fernando de Castro. Y él asumió la responsabilidad del rectorado de la Universidad Central. Un personaje súper importante. Este hombre empezó a dar conferencias para mujeres en la universidad que no tenían acceso a la universidad. Y dijo, las mujeres también deben de tener acceso, también deben de conocer. Y bueno, y en realidad fue protestante, el hombre se convirtió. Sí, sí. Él hablaba de Cristo como hablamos tú y yo cuando conocemos a Cristo en nuestra vida y vemos cómo la palabra de Dios lo muestra. En este tiempo, el mundo católico era muy interesante cómo actuaba, porque cuando veían a estas personas que se apartaban de sus líneas y se postulaban de esta forma, decían que eran católicos liberales. Pero en realidad eran protestantes. De toda la vida. Eran protestantes, se habían convertido. Católicos liberales, fíjate, Sí. qué interesante. Era una forma de exculpar un poco y decir, no, son nuestros, ¿no? También habla de Gumersindo de Azcárate. Bueno, estamos hablando de discípulos de Krauss en España, y efectivamente él fue otro de los krausistas en España que ayudó a que las cosas cambiaran. Era médico, pero entendió que era muy importante dedicarse a la pedagogía. Creía que eso podía curar más enfermedades cuando se enseñaba la verdad desde... Más vale prevenir que curar. Claro, en todas las esferas
educativas. Y al final fue un revolucionario, un rector de lo que luego fundaría Giner San de los Ríos, que fue la institución libre de enseñanza. ILE, lo que pones Lo que aquí. se llama la ILE. Es muy conocido, de hecho cuando yo hice el doctorado me tocó quemar muchas pestañas, lo que fue, porque todavía funciona y se puede investigar todo lo que se escribió en aquel tiempo en lo que es la sede de la institución libre de enseñanza que está en Madrid. Sí. Qué bueno. Cuando él se impregnó de todo ello y fue una persona que, bueno, fue rechazada por sus enseñanzas, pero intentó que las discriminaciones que existían, incluso por la misma religión, se quitaran. Él iba en contra de que hubiese, él decía que incluso le daba un gran temor que fuese enterrado en un cementerio ateo. Porque en aquel tiempo había cementerios para los ateos, cementerios para los católicos ¿Y los demás? y para los protestantes, aparte también. Y él decía, pero esto es indigno. Que esto... tenemos uno aquí en Málaga. Y tenemos, bueno, en toda España hay bastante, por el tema de también, no solamente cementerios ingleses, que por la iglesia anglicana venían mucho por otros temas, sino también de otros lugares. Y él decía, no, estas distinciones hay que quitarlas, ¿no? Bueno, pues este era Gumersindo de Azcárate. Y estaba muy implicado en las filas protestantes, ¿no? Como Blanco Guay, como Manuel Matamoros, o sea que estaba en primera fila, ¿no? Sí, estaba en primera fila, se relacionaba mucho con ellos. Y Manuel Matamoros, que antes hacíamos referencia porque él se movía también por nuestra tierra en Málaga, pero también fue encarcelado, estuvo en la cárcel en Granada, pues todo esto lo vivió también Gumersindo. Y de hecho, Blanco Guay, que fue también un propulsor del krausismo y de los principios de Pestalozzi, tuvo que salir fuera de Sevilla. Era un sevillano, de hecho en Sevilla hay alguna calle con su nombre y todo, haciendo referencia a Blanco Guay. Se llama Blanco White porque era creo que era el padre que era inglés y la madre española, entonces decían Blanco y White. Bueno, queda poco tiempo, Juan Manuel. Uy, pues vamos y bueno, hablamos también de Francisco Giner de los Ríos, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo contribuye toda esta influencia, toda esta batalla filosófica, espiritual y doctrinal en la esclavitud? Porque estamos entendiendo que la Inquisición todavía estaba, pero la esclavitud también. Hemos sido uno de los últimos países en abolir la esclavitud. ¿Cómo afectó esta influencia en eso? Bueno, hay una parte importante que en el libro también se toca, porque hay temas que ahora a nosotros nos parecen un poco extraños o distantes, como es la esclavitud. Pero el krausismo se tuvo que enfrentar a todo esto, se tuvo que enfrentar porque cuando se hablaba de libertad, de valorar al individuo, sea quien sea, y procurar una educación para todos y estar relacionados con Dios, ¿cómo puede haber esclavitud? ¿Qué lugar tiene un esclavo delante de Dios en los propósitos de Dios? No tiene ningún sentido. Entonces, precisamente, por los mismos discípulos de Kraus, en España se va a formar en Madrid, en el año 1865, la Asociación Abolicionista Española. Es decir, que se va a crear una institución para rechazar todo lo que tenía y luchar con todo lo que tenía que ver con la discriminación, con la esclavitud en todo esto. ¿Y funcionó? Y funcionó, claro que funcionó. Fernando de Castro estuvo ahí y fijaros, hombres tan influyentes como el rector de la Universidad Central, estuvo Blanco Guay, un escritor, porque Blanco Guay, que mencionábamos, de sevillano, que hablaba también de la importancia de ser libres en Cristo y demás, él estuvo escribiendo como periodista incluso bastante sobre esto desde fuera y enviando todos sus escritos a España. Estuvo Luis Usó del Río, que también fue otra persona destacada en esa segunda reforma protestante que mencionábamos antes, donde apoyó a los cuáqueros. Los cuáqueros era un movimiento evangélico que luchó mucho en contra de la esclavitud.
Julio Vizcarrondo, que también fue uno de los que destacaron en esa lucha, Antonio Carrasco. Que era malagueño este Carrasco, ¿verdad? Antonio Carrasco además era malagueño, fue encarcelado por los principios bíblicos de predicar esa libertad que solamente se da en Cristo, pero al mismo tiempo habló de la importancia de recibir las cosas pensándolas, razonándolas y por decisión personal. Y cuando eso implicaba rechazar cosas que no se entendían, pues claro, lo encarcelaron, claro, lo pararon y demás. Pero bueno, así Juan Manuel, el tiempo nos ha encarcelado a nosotros también. No hay forma de seguir adelante, pero no hemos podido hacer una idea de estos discípulos que tuvo la influencia y cómo se concretaron en hechos específicos como la abolición de la esclavitud. Pues muchas gracias, como siempre, y nos vemos en otro programa, ¿verdad? Encantado de estar con vosotros, claro que sí. Muy bien, pues ya sabéis que estamos en Encuentros con la Historia con el doctor Juan Manuel Quero, que nos ha dado otra charla muy interesante sobre el krausismo y qué influencia tuvo en nuestra sociedad, específicamente española. Y ya sabéis, estamos en Vida Visión TV para servirte, el canal de televisión evangélica de la Costa del Sol. Cuídate y nos vemos pronto. Que el Señor te bendiga.